Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Muy buenas tardes, Marcelo. Te agradecemos muchísimo por darnos la oportunidad de poder conversar contigo sobre un hecho un poco especial. Te fuiste a las Islas Malvinas. Así es, estuve una semana entera en las Islas Malvinas en un viaje que organicé personalmente, que programé con bastante anticipación porque no se trataba simplemente de ir para hacer una visita turística. ¿No te invitaron? ¿Te invitó alguien o tomaste tú la decisión? No me invitó absolutamente nadie y tomé la decisión de, además de ir y rendir homenaje a los caídos, organizar una charla con la idea de explicar algunas ideas para la solución del conflicto. ¿Y qué acogida tuvo eso? Bueno, era la primera vez que un argentino iba a las islas, organizaba por sí mismo una conferencia pública. Publiqué un aviso en el periódico, en el semanario de las islas que se llama el Penguin News, informando de la conferencia. Lamentablemente coincidió con la reunión pública mensual que hacen las autoridades locales con los habitantes, lo cual conspiró contra la presencia, pero hubo bastante tirantez. Los participantes adoptaron algunas actitudes un poco inclusive agresivas, pero mi objetivo era explicar que hay un problema y que hay que resolverlo. ¿Y ellos reconocen que eso es un problema? No, la actitud de ellos es decir, no hay controversia, el único que tiene un problema es la Argentina, nosotros no tenemos un problema. Yo expliqué que existe una controversia que es reconocida como tal por las Naciones Unidas, la mayor parte de los estados y todos los estados de la región reconocen la soberanía argentina, inclusive los estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos se considera neutro en la disputa de soberanía. Y bueno, expliqué y dije, si es verdad que no tienen un problema, ¿por qué, por ejemplo, para resolver el tema de la conexión aérea de las islas con el resto del continente tienen que pasar por la negociación con la Argentina? Si no hubiera controversia, lo podrían hacer ellos solos, y no lo pueden hacer porque existe una controversia. ¿Cuánta gente estuvo presente? Solamente 8, no es mucho. No. Pero estuvo, bueno, es una población muy pequeña, pero de todas maneras yo manejé diferentes hipótesis. Una de ellas era que no viniera nadie, porque hay un condicionamiento social muy importante contra la Argentina, y el solo hecho de venir ya es un paso. Por otra parte, bueno, coincidió con la otra reunión, y estuvieron presentes los medios locales. Estuvo la radio, la única radio que hay, y el periódico, el único periódico que hay. O sea, tuvo cobertura periodística, lo cual es importante. Salió en el periódico el resumen, digamos, de la... Salió una nota en el periódico el día viernes. Esta conferencia fue el lunes 12, el viernes 16 salió una columna en el periódico de las Islas con un resumen más o menos de lo que dije, no todo, pero bueno, puedo entender que haya problemas de espacio. Pero salió la cobertura y hubo muchos comentarios. Mi objetivo era precisamente de que la gente piense en que hay un conflicto, en que hay un argentino que vino, que habló. Yo soy conocido en las islas, la gente sabe de mis artículos, de mi libro, dejé ejemplares de mi libro en inglés y en español. Hubo un guía turístico que me dijo y un periodista también, que en las islas yo soy percibido como el mal por parte de los más recalcitrantes, y efectivamente tuve algunas actitudes anónimas. Recibí una carta anónima en el hotel, por ejemplo.
Buenísimo. Pero nada especial. Nada especial. Y las autoridades, que claramente no estuvieron presentes por ese encuentro que tenían ese día, pero ¿pudiste ponerte en contacto con ellos? Bueno, yo no quise ni busqué contacto con el llamado gobernador de las islas, porque es el gobernador nombrado por el gobierno británico, que yo desconozco. Pero sí quise ponerme en contacto con los legisladores que son electos por la población y por lo tanto estimé que podía hablar con ellos y explicarle mi posición, discutir sobre el presente, pero no quisieron recibirme. Recibí una respuesta firmada a legisladores de las islas, diciendo que como conocían mis puntos de vista y que serían contrarios al derecho de ellos a vivir en libertad y en paz, no querían hablar conmigo. Respondí diciendo que no solo estoy de acuerdo con el derecho de ellos de vivir en paz y en libertad, sino que los defiendo, pero hay un problema y hay que resolverlo. ¿Cuáles son los puntos que tú presentaste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son los puntos para poder llegar a ese objetivo? Bueno, mi opinión es que la Argentina tiene que hacer una propuesta concreta de solución, porque Argentina pide negociaciones, el gobierno británico dice que no negocia hasta que los isleños no le pidan que negocie soberanía, y como no le van a pedir, estamos en un punto muerto. Por eso estimo que es importante que la Argentina haga una propuesta concreta y que sea útil tanto para contrarrestar la propaganda británica que dice que es la Argentina la que quiere colonizar las islas. Preparé un proyecto de 20 puntos en el cual explico detalladamente cómo sería una provincia especial con régimen autónomo. Y bueno, puedo dar todos los detalles, pero lleva un tiempo. Se va el tiempo, pero algunos detalles que para ti son los más importantes. Bueno, por ejemplo, se trataría de una provincia especial en la cual elegirían el gobernador y la legislatura, como ocurre con las demás provincias de Argentina, por otra parte. Tendrían la lengua, las ordenanzas actualmente en vigor, todo sería lo mismo que ahora. O sea, la idea que se difunde en las islas es que queremos imponerles una legislación, un idioma que les es extraño. No es así. Otra propuesta concreta es la nacionalidad, doble nacionalidad, que es una ventaja, obviamente. El derecho para los descendientes de conservar la nacionalidad británica si así lo desean. Una cuestión importante es la distribución de los recursos naturales de los espacios marítimos, y simplemente se trata de proponer lo que ya existe para las provincias marítimas argentinas, que es el mar territorial. Todos los recursos pertenecen a la provincia, y la zona económica exclusiva y la plataforma continental, un régimen 84% para las provincias, 16% para el Estado federal, que es lo mismo que se aplica actualmente para las provincias con litoral marítimo. También otro elemento podría ser, porque sobre la base de experiencias internacionales, la política migratoria. Ellos dicen, si hay arreglo con la Argentina, el día de mañana llegan 10.000 argentinos del continente y cambian totalmente la composición demográfica. Un ejemplo es el archipiélago de San Andrés en Colombia, en el cual existe un régimen migratorio que solamente el gobierno de la provincia de San Andrés puede decidir quién puede vivir o no. O sea, en el resto de Colombia hay libertad de establecimiento, pero en la provincia de San Andrés decide la provincia de San Andrés. Algo similar podría aplicarse. Desmilitarización de las islas. Hay una base militar, hay que retirar esa base militar. Desmilitarización implica que no habría fuerzas armadas de ningún país, ni argentina ni británica. Y entonces tendría que haber, por supuesto, una fuerza de policía, que sería una policía provincial, como existe en todas las provincias de la Argentina.
Bueno, esas son en grandes líneas. Entonces te inspiraste en distintos, digamos, ejemplos que hay en el mundo, eso de la isla San Andrés. ¿Y algún ejemplo más? Sí, bueno, la propuesta es muy parecida a lo que hizo China con Hong Kong. Cuando el gobierno británico retrocedió Hong Kong a China, se aplica un régimen de autonomía que es similar. O sea, los habitantes del resto de China no pueden establecerse en Hong Kong así como uno se muda de una ciudad a otra. La legislación es la legislación de Hong Kong, que no es la misma que en el resto de China. Bueno, es una propuesta similar a la de Hong Kong. Esta misma conferencia la vas a dictar el martes, acá sí, en Buenos Aires. ¿Y dónde la dictarías? En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Cancillería no tiene nada que ver con todo eso? No, la Cancillería es independiente de todas estas actividades. Entonces lanza la propuesta por al lado argentino y al lado de los isleños. Yo voy a hablar con legisladores argentinos del gobierno y de la oposición y voy a explicar esta posición. Se trata de aplicar una política de Estado, entonces tiene que haber un consenso. Todas las medidas sobre Malvinas deberían ser consensuadas. Exactamente. ¿Cómo te sentiste allá en las Malvinas con la gente, por ejemplo? Bueno, me sentí en territorio argentino. Y con la gente traté de ser amable, hice entrevistas con gente que ya sabía mi posición y tuve algunas entrevistas amables. En la conferencia que di hubo gente agresiva que ni siquiera quiso darme la mano y presentarse, interrumpiéndome, bueno, pero era algo que podía esperarme. Hay muchos isleños que recuerdan el periodo de la guerra y por supuesto eso marca, pero en el mismo vuelo en el que fui hubo 120 argentinos que llegaron el mismo día a las Malvinas. Para una población tan pequeña 120 es un número muy importante y eso es lo que también les mostré. Dije, hay 120 argentinos acá en este momento en las islas y no hay ningún problema, porque esa es otra de las imágenes que quieren dar, de que los argentinos no somos gente frecuentable. Entonces hubo excombatientes que fueron a rendir homenaje a sus camaradas caídos, familiares, fue todo muy emotivo y la gente de las islas, muchas de ellas un trato cordial, pero obviamente con las diferencias que conocemos. ¿Piensa que estas iniciativas efectivamente puede llegar a, no digo a buen puerto, pero puede mover las aguas en lo que significa, digamos, empezar a negociar y ver cómo se sale de esta situación de impas? Mi objetivo era, por supuesto, no convencerlos, porque sería pretencioso de mi parte dar una conferencia y convencerlos, pero mostrar que hay un problema y que hay que resolverlo. Les dije, cuando uno tiene un problema, o puede negar que tiene el problema, puede decidir vivir con el problema, puede tratar de resolverlo, y yo les propongo la tercera opción. Después, bueno, corresponde a la Argentina hacer propuestas concretas y tratar de buscar una solución con medios concretos para utilizar y no solamente pedir que haya negociaciones. Por eso esta propuesta de que la Argentina formule una solución para poner en la mesa y para poder empezar a discutir. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por las entrevistas y esperemos que tu iniciativa efectivamente pueda encontrar el eco que tú esperas y que también acá en Argentina se espera. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos los oyentes rosarinos. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.